nos tocó bailar con la más fea, por dos motivos. Porque hay una ignorancia supina del medioevo, incluyendo los profesores, hablo en general. Y por lo tanto, hay una interpretación totalmente unilateral y marginada de lo que es el medioevo. No nos damos cuenta, entre más estudiamos, que cuando los modernos hablan de algo, creyendo que lo dicen por primera vez como idea, es porque ya se rumió en la Edad Media. Y cuando los medievales, el lenguaje expresamente religioso y horizonte teístico, hablaban también de sus graves problemas, al mismo tiempo nosotros, los modernos o pseudomodernos, estamos también recreando temáticas de ellos. Por eso es importante también precisar términos como empezó Jorge. Es decir, hablamos de humanismo, aunque el concepto es relativamente moderno, de Renacimiento para acá. Las artes humanísticas de la escuela de los jesuitas en el colegio romano. Sin embargo, yo no voy a tratar de descifrar, de centrarme en el concepto de humanismo, sino en el hecho por el cual nosotros todavía podemos alimentar más de algún sueño de liberación, de fraternidad, de solidaridad, y por qué también demasiados acentos pesimistas y también demasiadas decadencias todavía están a la orden del día, y pareciera que más las luces negras que las luces hermosas. En otras palabras, ¿por qué ha triunfado más la ciudad del hombre y no la ciudad de Dios? ¿Por qué nosotros vivimos todavía más viviendo con Caín y no con Abel? ¿O por qué todavía ahora, incluyendo la universidad, aullamos como los lobos en una total irracionalidad o arracionalidad y no vivimos exactamente con lo que también hoy podemos leer que iniciaron esos acentos medievales? ¿Por qué gentes como Giordano Bruno, fraile dominico, empezó a criticar la conquista de América y a augurar que algún día naciesen algunos vengadores? ¿Por qué podemos explicar ahora la pasión de otro dominico fraile en el convento de San Marcos, Savonarola, que al principio fue odiado y criticado por Maquiavelo y después lo admiró porque tenía contacto con el pueblo y con las masas? ¿Por qué, en otras palabras, podemos todavía hoy admirar la belicosidad, a veces desde el punto de vista histórico no tan exacta, del fraile padre de humanidad? Se ha dicho, el ilustre Bartolomé de las Casas. ¿O por qué podemos admirar todavía lo que se escribió en ese azaroso principio de una nueva edad en el siglo XII y siglo XIII, y asistimos a los pensadores que hoy Jorge mencionó, que subrayaron sobre todo la razón, la libertad interior, que es ciertamente el fundamento de todo humanismo? Por ello iría yo, ¿por qué, por ejemplo, habiendo bebido de fuentes bíblicas y habiendo bebido también de fuentes de los padres de la iglesia, sobre todo Crisóstomo, por qué todavía estamos debatiéndonos nosotros en que cuánto tiempo vamos a durar como humanidad, sabiendo que si seguimos así, pronto este mundo acaba?
Confer, el teólogo Hans Kohn, que para eso le pusieron a la ONU, para dirimir, para reflexionar una ética global. Por lo tanto, yo quiero preguntarme, ¿qué raíces hay en la Edad Media de lo que hoy podríamos llamar humanismo social? No a nivel del concepto, tiene razón Jorge, sino a nivel del hecho. Ese hecho que recorre la historia, y por lo tanto vamos a contemplar un poco la historia, qué pasaba, quiénes pensaban de una manera, quiénes de otra, y por qué realmente esa línea de optimismo, de liberación, ha fracasado, pero no del todo, pero sí ha sido marginada, y por qué ha triunfado hasta cierto punto a nivel global el principio del hombre, el principio de Caín, el principio de la ciudad del hombre, y por lo tanto lo que ya los griegos en el Protágoras de Platón llamaban esa no frónesis, esa no racionalidad, ese no querer poder vivir en comunidad. Por lo tanto, voy a tratar de leer unos párrafos y después, si el tiempo se permite, comentarlos. Y leo para no perderlo mucho, porque vamos a recoger un poquito algo de historia. El varón en el siglo XI y el caballero en el XII y el XIII experimentaban los ideales medievales de corte individual e idealista, es decir, contra príncipes y cruzadas, pero aún en una ya creciente secularización a nivel de práctica. Secularización, entiendo ya el tratar de no vivir con los ojos en el cielo, sino ya vivir aquí y a la hora, donde corre el tiempo, el dinero, y obviamente ya sé exactamente para qué sirve un concepto muy importante, que es la organización. Ya en el siglo XII y en el siglo XIII había un principio del hecho de lo que va a ser después la secularización. El cristianismo, a ejemplo del Imperio Romano y de los reyes francos, se organizaba jerárquicamente, casi monárquicamente, tomando forma. Asistimos ya en ese siglo XII también al nacimiento del que va a fructificar, organizándose, pero explotando a los que venían de fuera. La organización ya empezaba a deslumbrar en esa carrera triunfal de esa clase social que empezó exactamente a partir del siglo XI y siglo XII, que se va a llamar la burguesía, que en aquel tiempo era simpática, trabajadora, no digo elegante, todavía no, pero ciertamente con un optimismo de hacer algo en este mundo. Siglo XI, siglo XII, en las ciudades de Flandes y ciudades italianas. Allí, en ese siglo XII, ya empezaban también a consolidarse el principal enemigo de algún humanismo, cualquiera que éste sea, que fue exactamente el fenómeno del poder. El fenómeno del poder que cristalizaba exactamente donde no debería cristalizar. En primer lugar, en los papas. Sabemos que Bonifacio VIII, Inocencio III, siglo XII, que presenciaron también el inicio de órdenes mendicantes, entre ellos los franciscanos y los dominicos, iniciaron también a ejercitar el poder, ya no mirando nada más las llaves del reino de los cielos, sino a enamorarse de las llaves del reino de este mundo. Y por eso Inocencio III, Bonifacio VIII y después, muy después, León X,
Papa Medici, obviamente eran el ejemplo más vivo de un cristianismo que empezó a sacralizarse, a ser exactamente no ciudad de Dios, sino ciudad del hombre. En otras palabras, por algo, en el siglo XIV, el gran poeta Dante, más de algún papa mandó al infierno, obviamente entre ellos a Bonifacio VIII. Aquellos papas que en la mañana salían a pescar en las villas elegantísimas que hoy podemos admirar en el Renacimiento italiano, en la tarde iban a sus casas, a sus palacios, a escuchar la gran literatura de Ariosto o Maquiavelo. El papado estaba en crisis, ciertamente urgía en ese siglo XII una reforma. Afortunadamente, allí en ese siglo de decadencia de las estructuras eclesiásticas, empezó un Francisco de Asís, enamorado de ¿qué? Enamorado, como Domingo de Guzmán, del concepto de verdad, no, del concepto de naturaleza. Y fue por la naturaleza como expresó ese canto, esas loas a la naturaleza. De la misma manera que Domingo de Guzmán, también poniendo la simiente para la universidad, se enamoró obviamente del concepto de verdad. Tan radicalmente estaba enamorado del concepto de verdad y lo puso como lema, como impronta también de la orden de los predicadores, que podemos también explicar que esa radicalidad de la verdad, que tiene también sus luces ciertamente y sus sombras, por ejemplo, la Inquisición. Pero las luces son demasiado esplendentes, sobre todo en ese grupo que entró a la universidad, y fue en Oxford, fue en Bolonia, fue sobre todo en París, donde esplendían los frailes dominicos, hablando de qué, de Aristóteles sí, pero traduciendo, de Platón también, de Ovidio, de Séneca, de Cicerón, pero recreando un mundo que necesitaba una reforma. Y por eso vino ciertamente a través de las órdenes mendicantes, minoritarias ciertamente, para contrarrestar la forma mental, la forma de poder que tenía la estructura eclesiástica. Tal es así que esa siguió, y siguió de largo hasta el Renacimiento. Y por esa razón de esclerosis de la institución eclesiástica, por ese continuar de varones y caballeros también en el mismo cristianismo, de una manera predominante, nos explicamos el por qué un Medici llega a ser Papa, León X, y nos explicamos por qué ante un fraile desconocido, alemán, que nadie conocía, que estudiaba las Sagradas Escrituras, no supo entenderlo, no leyó lo que en parte sí tenía razón. Me estoy refiriendo a Lutero. Y en este campo de la Reforma, ciertamente Lutero tiene razón. Que después, por otros motivos, aún en vida, se diversificaron, supusieron, se contrapusieron los herederos, y después el mismo Lutero se echó en brazos de los príncipes, y posteriormente los mismos reformadores en su mayoría se convirtieron en la práctica en obispos y en señores, que es otro problema. Aún así había una reforma, y una reforma que empezó precisamente con órdenes mendicantes, empezó en la universidad, empezó con los estudiantes, empezó también por ese laicado que produjo también el siglo XII y el siglo XIII, un laicado que también estaba educado en ¿qué? En esa doctrina perenne que venía desde lejos
y que estaba en la predicación. ¿Cuál predicación? En la predicación, por ejemplo, de los canónigos, en la predicación de los domingos, en la predicación de ese sentido común que corre en las familias y que ciertamente fue minoritario, pero empezó también a dar sus frutos. Así entendemos por qué llega un renacimiento, llega una institución que vela sobre todo por la exterioridad, por lo que aparece, y tenemos una iglesia convertida en lo que Kierkegaard llamaba, el famoso escritor y filósofo danés, la cristiandad. Una cristiandad que había olvidado precisamente los ideales que le hicieron nacer, y esos ideales que le hicieron nacer son exactamente lo que no hemos cumplido. Primero, el amor universal a todos los demás. Dos, a partir de ser conscientes de la base de todo humanismo y la base de toda liberación, tiene razón Jorge, que es exactamente la conciencia de la libertad y la conciencia de la libertad interior, que se enarboló precisamente en la Edad Media, antes que Tomás de Aquino, antes que Alberto Magno, y a un monje también rebelde, tiene que ser monje y rebelde, nada menos el enamorado de Eloísa, que escribía exactamente una ética y que además insistía mucho antes que los modernos que lo más importante era el concepto de libertad interior y la libertad, y lo practicó, y por algo lo castraron, ¿no? Por algo lo castraron, lo ejerció la libertad. Me refiero a Abelardo, ¿no? También esa insistencia de un Bernardo, siglo XII también, que también criticaba a Abelardo por loco, pero pareciera que la historia camina más por los locos que por los cuerdos. Ese es Bernardo, que ponía en el centro de todo esa res magna homo. El hombre es la cosa más grande del mundo. En otras palabras, estaba fundando un humanismo que tenía raíces mucho antes, ciertamente, que Abelardo, o mucho antes que los demás. El humanismo de poner al hombre en el centro de todo y admirarlo, así como también ya tenemos esta centralidad del hombre en los comentarios que hacía Agustín Hipona, pareciera de Marcelo Ficino, o pareciera también ya un moderno, el mismo Agustín. Esa concepción de que el hombre es hijo de Dios, es imagen de Dios, y que es algo central, importante, fueron los cimientos y las simientes por los cuales después también se empezaron a reflexionar en eso que llamamos padres de la Iglesia. Me refiero, y en este momento quiero citar a uno en especial, a Juan Crisóstomo, que habiendo bebido, que es el lugar común, la cultura griega, se convierte al cristianismo de una manera real, no nada más formal, y empieza ciertamente bebiendo de las fuentes griegas, traduciendo y recreando las fuentes griegas, pero ya con una mentalidad de unir de alguna manera a Jerusalén y a Atenas, que era exactamente la contradicción que habíamos tenido en el siglo II con Tertuliano. ¿Por qué yo debo no estar con Atenas y por qué yo debo estar con Jerusalén? ¿Por qué yo debo quedarme con la Biblia y de alguna manera distanciarme de la filosofía expresada por Atenas? Esa concepción dualista, antagónica, ¿se fue diluyendo? No,
se fue creciendo hasta llegar al Renacimiento, donde también observamos este dilema entre Lutero y Heraldo de Róterdam. Heraldo de Róterdam, que quería conciliar la filosofía Atenas y conciliándola también con la Biblia, que sería Jerusalén. ¿Qué pasa con esta conciencia de la libertad interior que está en el medioevo? ¿Qué pasa con esa conciencia de que el hombre es algo central que pertenece no a Dios, sino que Dios está dentro de él, como dice Agustín Hipona, dentro de él a nivel de la razón, dentro de él a nivel de la naturaleza, dentro de él a nivel sobre todo de lo que él llamaba el orden moral? Por lo tanto, ese Dios está en el mundo, no es algo extraño al mismo hombre. ¿Qué pasa con esa doctrina que posteriormente fructificó en algo muy práctico, demasiado práctico, que es la crítica al no sentido de comunidad, la crítica al egoísmo, la crítica, en otras palabras, a las riquezas? Y aquí me detengo un instante para leer, espero que sirva, me están escuchando, ¿verdad? Que sirvan estos textos. Sí, Francisco. Por ejemplo, criticando el fasto de las iglesias, el no sentido de comunidad, el desamor, Juan Crisóstomo escribía lo siguiente: asistimos a unas imágenes cubiertas de oro, como son las reliquias de un santo o de una santa. Deslúmbranse los ojos, pero se abren los bolsillos. Se exhiben preciosas imágenes de un santo o una santa y creen que es más poderoso cuanto más sobrecargado está de policromía. Obviamente está copiando un mensaje bíblico de que el dinero, San Juan, no se lleva bien con la justicia. El mismo Juan Crisóstomo escribía lo siguiente: dime, ¿de dónde te viene a ti ser rico? ¿De quién has recibido la riqueza? Y ese de quién la recibió. Y podrás, subiendo el árbol genealógico, demostrar la justicia de aquella posesión. ¿Lo puedes asegurar? Aseguro que no podrás, sino que necesariamente su principio y su raíz ha salido de la injusticia. Lo mismo San Jerónimo: pues todas las riquezas descienden de la injusticia, y sin que uno haya perdido, el otro no puede hallar. Por eso me parece a mí que es verdaderísimo aquel proverbio común: el rico o es injusto o es heredero de un injusto. Y Basilio, otro grande: del hambriento es el pan que tú retienes, del desnudo es el abrigo que tienes guardado en el armario, del descalzo es el calzado que se está pudriendo en tu poder, del necesitado es el dinero que tienes enterrado. Y San Ambrosio va por el mismo camino. ¿Por qué hay estas expresiones de estos padres de la iglesia? Porque nacen de aguas más profundas, de aguas tan profundas que, por ser a veces tan profundas, todavía es difícil descubrir nosotros ahora en este siglo XXI las aguas buenas de las malas. Este bagaje de principios de liberación, de libertad interior, de justicia, de creación de la ciudad de Dios, que es exactamente el amor de Dios al hombre
pero expresado entre los hombres entre sí, que están ciertamente en un ambiente teístico, en un horizonte de lenguaje religioso, que al fin de cuentas son el fundamento, ya no digo psicológico, sino pedagógico, de por qué todavía en los siglos de la modernidad podemos albergar alguna esperanza, y por qué todavía podemos albergar lo que Ernst Heller decía: ha triunfado el cálculo y la medida, ha triunfado esa verdad muy efectiva de las cosas que escribía Nicolás Maquiavelo en el capítulo 15 del Príncipe. Pero ese triunfo puede ser vencido no por la ciencia, no va a ser vencido por las grandes disquisiciones ni teológicas ni filosóficas en cuanto a disquisiciones, no en cuanto a contenidos, ¿no? Va a ser vencido exactamente por la praxis que me llega de los mitos, de las intuiciones o de la religión. En este sentido, creo yo que es bastante atinado. Si en este momento todavía podemos admirar que por qué la ciencia del derecho empezó en el medioevo a nivel, no digo perfecto, pero sí bastante preciso en el terreno de ley, derecho y justicia, si todavía podemos admirar que en ese siglo XIII y XIV, sobre todo el XIV, con las universidades y con los frailes dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos, se empezó a hilvanar esa identificación tan importante y hoy demasiado importante de igualar ley, derecho y justicia, es precisamente porque esa ciencia del derecho estaba respaldada, aunque se hacía en las universidades de Oxford, de Bolonia, de Pavía, estaba respaldada por ese conjunto de gentes, laicos, sacerdotes, frailes, que a nivel minoritario levantaban las ideas estas de fraternidad, de solidaridad, en otras palabras, de un buen humanismo. Y por eso la Europa, que se convirtió sobre todo en la cristiandad, y la cristiandad no era el cristianismo, sino la cristiandad enamorada del poder, tuvo que pedir una reforma. Y la reforma no empezó en Alemania con Lutero. La reforma empezó en la Edad Media, precisamente con un Domingo de Guzmán exclamando y pidiendo la verdad, con un Domingo de Guzmán que recordó el padre Concha hace rato: contemplata, ¿cómo era la frase, padre? Contemplata alis tradere, dar, ofrecerlo contemplado. Empezó también con ese amor a la naturaleza, con ese amor a la sencillez, con ese amor o desamor a lo superfluo, en la figura de Francisco de Asís. Ahí empezó una reforma bastante legítima y bastante importante. Tan importante, creo yo, que las ideas medievales son exactamente las que ahora llamaron la atención a un público vasto, tanto en Cuba como en Estados Unidos. Me refiero a lo que dijo el Papa. No digo absolutamente nada nuevo. Lo único nuevo es que estaba repitiendo cuestiones medievales, cuestiones de las universidades del siglo XI, XIII y XIV, y obviamente de más atrás. Estaba recordando lo que ya todo el mundo sabe, sabemos, que inclusive escribimos, pero que la humanidad actual, como humanidad en cuanto tal, hemos olvidado. Creo yo que hablar del medioevo, independientemente de la oscuridad
cuando se trata de la historia, independientemente de que era un mundo que no estaba a una sola dimensión, que ciertamente había ya también muchas naciones, muchas culturas encontradas, pero sí había en el terreno que nos ocupa un hilo conductor, el principio de que este género humano tiene que unirse, vivir en comunidad, y ya idea desde los griegos, porque si no, definitivamente no puede haber salvación. Lo mismo dígase de esa gran cultura occidental, las utopías, esas utopías que vienen desde mucho tiempo atrás, pero que fueron recreadas también por el buen cristianismo. El buen cristianismo, por ejemplo, de un Agustín de Hipona, que lo podemos criticar en esa predominante idea que decía el poder espiritual es el que debe dominar, y abajo los poderes temporales. Obviamente Agustín todavía no era un moderno, todavía no distinguía las dos esferas de razón, fe y religión, que ciertamente ya distinguió un Alberto Magno y un Tomás de Aquino. Pero Agustín de Hipona ya daba los cimientos también en su Ciudad de Dios, de que si no hay consenso, libertad en un pueblo, no se puede hablar de república. Ya también podemos ver que esa cristiandad podía ser liberada y salvada a condición que no se olvidase, aunque fuese minoritario, el mensaje importante que nos viene en las universidades medievales, a partir de la enseñanza en la universidad, donde se discutían no solamente los pensadores griegos o romanos, sino que ya también se discutían para poder cambiar un mundo. Por algo asistimos en la Edad Moderna, a partir del Renacimiento para acá, con la idea de una libertad ya secular, una libertad ya donde el hombre es habitante de la tierra, y que ya esta libertad practicada no tiene que pedir permiso a las autoridades eclesiásticas. Ya asistimos también a ese laicismo y a esa secularidad que abiertamente está y encontramos en la modernidad. Creo yo que hablar, por lo tanto, del medioevo en el continente del humanismo social es exactamente, y ahí sí estoy de acuerdo con este filósofo Ernst Bloch, de que es lo único en este momento que nos puede salvar. Estamos tan manipulados. ¿Por qué es tan fácil manipular al pueblo? Nos han manipulado por más de 70 años aquí en México y en América Latina, pero me refiero aquí al pueblo mexicano. Facilísimamente nos van a poner un rector, no el que la gente quiere, no el que el maestro quiere, no el que el estudiante quiere, el que quiere el gobierno, y facilísimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una educación, por desgracia, para obedecer al de arriba. No ha triunfado esa línea que empezó en el siglo II de también obedecer, y sobre todo las aguas que vienen de abajo, que es exactamente el problema del derecho. ¿De dónde viene el derecho? ¿De arriba? ¿Nada más de arriba? ¿O de abajo? Y si viene de arriba, ¿dónde llega? ¿Al pueblo? ¿O al príncipe? ¿O al emperador? ¿O al gobernante? Yo creo que en este momento resucitar, recrear cosas que se iniciaron en el medioevo, y por eso el medioevo representa no una especie de preparación o de antesala a la modernidad,
es parte de una modernidad, es parte en su lenguaje no secular, pero en su lenguaje religioso, es parte de una humanidad que da tumbos, de una humanidad que tiene que encontrar sus caminos y en este sentido volver de nuevo a preguntarnos lo que el gran poeta Dante nos decía: pareciera que ya hemos perdido el rumbo, y yo creo que es hora también de reencontrarlo. Bueno, son ideas que me vienen a la mente, pero ya no pude leer por la falla técnica que encontré. Gracias. Nosotros, los modernos o pseudomodernos, estamos también recreando temáticas de ellos. Por eso es importante también precisar términos como empezó Jorge. Es decir, hablamos de humanismo, aunque el concepto es relativamente moderno, de Renacimiento para acá. Las artes humanísticas de la escuela de los jesuitas en el Colegio Romano. Sin embargo, yo no voy a tratar de descifrar, de centrarme en el concepto de humanismo, sino en el hecho por el cual nosotros todavía podemos alimentar más de algún sueño de liberación, de fraternidad, de solidaridad, y por qué también demasiados acentos pesimistas y también demasiadas decadencias todavía están a la orden del día, y pareciera que más las luces negras que las luces hermosas. En otras palabras, ¿por qué ha triunfado más la ciudad del hombre y no la ciudad de Dios? ¿Por qué nosotros vivimos todavía más viviendo con Caín y no con Abel? ¿O por qué todavía ahora, incluyendo la universidad, aullamos como los lobos en una total irracionalidad o arracionalidad, y no vivimos exactamente con lo que también hoy podemos leer que iniciaron esos acentos medievales? ¿Por qué gentes como Giordano Bruno, fraile dominico, empezó a criticar la conquista de América y a augurar que algún día naciesen algunos vengadores? ¿Por qué podemos explicar ahora la pasión de otro dominico fraile en el convento de San Marcos? Nos tocó bailar con la más fea, por dos motivos: porque hay una ignorancia supina del medioevo, incluyendo los profesores, hablo en general, y por lo tanto hay una interpretación totalmente unilateral y marginada de lo que es el medioevo. No nos damos cuenta, entre más estudiamos, que cuando los modernos hablan de algo, creyendo que lo dicen por primera vez como idea, es porque ya se rumió en la Edad Media. Y cuando los medievales, el lenguaje expresamente religioso y horizonte teístico, hablaban también de sus graves problemas, al mismo tiempo Savonarola, que al principio fue odiado y criticado por Maquiavelo, y después lo admiró porque tenía contacto con el pueblo y con las masas. Porque en otras palabras podemos todavía hoy admirar la belicosidad, a veces desde el punto de vista histórico no tan exacta, del fraile padre de humanidad, se ha dicho, el ilustre Bartolomé de las Casas? ¿O por qué podemos admirar todavía lo que se escribió en ese azaroso principio
de una nueva edad en el siglo XII y siglo XIII, y asistimos a los pensadores que hoy Jorge mencionó, que subrayaron sobre todo la razón, la libertad interior, que es ciertamente el fundamento de todo humanismo. Por ello diría yo, ¿por qué, por ejemplo, habiendo bebido de fuentes bíblicas y habiendo bebido también de fuentes de los padres de la iglesia, sobre todo Crisóstomo, por qué todavía estamos debatiéndonos nosotros en que cuánto tiempo vamos a durar como humanidad, sabiendo que si seguimos así, pronto este mundo acaba? Confer, el teólogo Hanscom, que para eso le pusieron a la ONU, para dirimir, para reflexionar una ética global. Por lo tanto, yo quiero preguntarme, ¿qué raíces hay en la Edad Media de lo que hoy podríamos llamar humanismo social? No a nivel del concepto, tiene razón Jorge, sino a nivel del hecho. Ese hecho que recorre la historia, y por lo tanto vamos a contemplar un poco la historia, qué pasaba, quiénes pensaban de una manera